universal, hay una sola iglesia que es la iglesia del Señor Jesucristo, pero cantidades de congregaciones, y no todas las congregaciones, lamentablemente, a la misma luz de la palabra del Señor. Vemos congregaciones como la de Corinto, por ejemplo, y varias más que vemos en la palabra del Señor, y también en nuestra sociedad. Hay congregaciones que realmente por una u otra razón no son iglesias saludables, y Pablo, a través de esta carta a Tito, nos comparte en esta oportunidad entonces los requerimientos para levantar, para desarrollar, para edificar una iglesia realmente sana. Y obviamente, cuando hablamos de una iglesia sana, estamos hablando de una congregación, de una membresía, de una comunidad saludable espiritualmente también. Amén. Mis hermanos, les recuerdo una vez más, no nos olvidemos del evangelismo, por favor, no nos olvidemos del evangelismo, no dejemos de compartirle las buenas nuevas de salvación a las personas que están a su alrededor, a los padres, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los hermanos, a los vecinos, al tío, a la tía, a los compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas están necesitando saber de que hay un Dios todopoderoso que siempre está ahí dispuesto para socorrernos en esos momentos de dificultad? Y nosotros somos ese instrumento del Señor para llevar esa buena noticia y de alguna forma mostrar el camino de salvación para los perdidos. Amén. Hermanos, en un momentito al terminar el servicio, el hermano Jason va a compartir una información, pero yo voy a dar un adelanto, algo que ya hemos venido anunciando hace días. Próximo sábado, con el favor del Señor, 7 de la noche, tenemos un taller para parejas. Están todos ustedes los casados y también los novios que estén en proyección de unir sus vidas bajo la bendición de Dios. También están todos invitados. Sábado próximo 7 de septiembre a las 7 de la noche están todos entonces cordialmente invitados. Amén. Sin más preámbulo entonces, mis apreciados hermanos, veamos lo que nos dice Pablo a través de esta carta a Tito. Llamados para servir, el título de nuestra enseñanza en esta mañana. No sé si a ustedes les ha llegado a pasar, o tal vez conozcan alguna historia de algunas personas que quizá estudiaron y se prepararon para ejercer una profesión o un trabajo en particular, pero que finalmente terminaron ejerciendo algo muy diferente a lo largo de sus vidas. Y esto no solo es común en el área profesional o laboral, sino también en la parte espiritual. Al igual que Pablo, después de ser un radical fariseo, legalista y religioso, pasó a ser esclavo del Señor Jesucristo. E igual que él, muchos de nosotros teníamos metas, enfoques religiosos muy diferentes tal vez en la vida, pero al ser alcanzados por Jesucristo terminamos como también como esclavos del Señor. Veamos entonces lo que nos dice nuestro pasaje de esta mañana. Vamos a introducirnos hoy precisamente en el saludo inicial de esta pequeña epístola. Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice la palabra del Señor. En la Nueva Biblia de las Américas. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Contextualicemos un poco acerca de esta carta a Tito. El autor y la fecha aproximadamente, como es bien sabido, el autor es el apóstol Pablo y la escribió aproximadamente entre el año 63 y 64 después de Cristo Jesús. Se considera que es la penúltima carta que escribió Pablo, es decir, la antepenúltima es primera de Timoteo, luego escribió a Tito, y la última misiva del apóstol Pablo es segunda de Timoteo.
Esta carta, junto con las cartas que acabamos de mencionar de Timoteo, entonces consideradas o llamadas más bien cartas pastorales. ¿Por qué pastorales? Porque no fueron enviadas directamente a una comunidad, a una congregación, a una iglesia en general, sino a estos dos líderes siervos del Señor de manera directa. Obviamente debemos de entender que se acepta que aunque las cartas fueron dirigidas a estos dos hombres, de igual forma la costumbre era de leerlas en comunidad también, como una manera de dejar claro que estas eran las directrices para dirigir la iglesia, impartidas directa y personalmente por el apóstol Pablo. Se cree que durante su segundo viaje misionero, el apóstol y sus acompañantes pasaron por la isla de Creta, donde por varios días ellos estuvieron predicando el evangelio de Jesucristo. Es muy probable que fue precisamente durante ese viaje que el apóstol dejó a Tito encargado de la iglesia, conformada por varias pequeñas congregaciones dentro de esa isla de Creta. Y al igual que Timoteo, Tito ha sido fiel compañero de Pablo en los diferentes lugares donde el apóstol ha llevado el evangelio. De hecho, Tito fue uno de los coequiperos del apóstol en la ciudad de Corinto, donde también se estableció iglesia muy conocida también. En sus cartas a esa iglesia de esa ciudad de Corinto, Pablo menciona en varias oportunidades a este consiervo Tito por ser muy conocido por ellos. Eso nos da a entender entonces de que él estuvo ahí durante la plantación de las iglesias de la ciudad de Corinto. Y esto es importante, hermanos, porque nos da una idea entonces de por qué el apóstol designó precisamente a este varón para que se encargara de las conflictivas iglesias de la isla de Creta. Para Pablo, Tito era un siervo de Dios muy experimentado. Conocía de primera mano las pruebas, las frustraciones que son propias de dirigir un grupo de creyentes inmaduros, egoístas, facciosos, mundanos, divisionistas. Tito era un hombre de confianza en cuanto a doctrina también, en cuanto a madurez espiritual, en cuanto a liderazgo, confiabilidad y amor genuino por las ovejas. Muy buenas características tenía este varón de Dios. Y las iglesias de Creta habían atraído a muchas personas en ese momento, pero personas también obstinadas en su pecado, chismosos, habladores de vanidades, engañadores, así como también, como siempre, falsos maestros que no solo enseñaban doctrinas impías, sino que que llevaban ellos mismos vidas totalmente impiadosas. Por tanto, entonces, la carta tiene el propósito de instruir a Tito, instruir a los líderes de la congregación que estaban bajo su dirección, pero también instruir a toda la iglesia en general, a cada miembro de la congregación, de las congregaciones de esta isla de Creta, y por extensión, obviamente, a las congregaciones de nuestras ciudades durante todos los tiempos. Y hoy, en este saludo inicial de Pablo, nos recuerda que la salvación que todos nosotros hemos recibido en Jesucristo nos lleva a una vida de piedad, o al menos nos debe de llevar a una vida de piedad y servicio a Dios nuestro Salvador. Vamos a tratar de introducirnos en tres encabezados dentro de estos 4 versículos iniciales. El primer encabezado de ellos: somos siervos de nuestro Señor. Somos siervos de nuestro Señor. El apóstol Pablo, comprendiendo la importancia de que sus lectores inmediatos sepan quién es él, quién es Pablo y quién debemos nosotros ser cada cristiano, en este saludo inicial sienta las bases de la identidad de todo siervo de Jesucristo. Y por esta razón entonces empieza contando algo sobre sí mismo, sobre la salvación y sobre la voluntad de Dios para él y para todos los redimidos. Y quiero leer una vez más el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad.
Pablo, que en griego significa de hecho pequeño o poca cosa o humilde, pero que llegó a ser más adelante el mayor de todos los misioneros, teólogos que jamás haya existido, estaba en sus últimos años, posiblemente sus últimos meses de vida. Y si bien es cierto que sus ojos ya se estaban oscureciendo, apagando para ese momento, su visión espiritual nunca había sido más clara para él. Veía muy claramente quién era él y qué era en Cristo Jesús. Y nos transmite entonces esa convicción a todos nosotros. Y primeramente, ¿qué nos recuerda? Somos esclavos. Dicen esas primeras palabras: Pablo, siervo de Dios. Él se identifica como esclavo del Señor. En otras ocasiones se ha llamado esclavo de Cristo, pero porque para él no había pues ninguna diferencia, esclavo de Dios o esclavo de Cristo. Era esclavo de Dios, comprado y pagado por la preciosa sangre de Jesús. Ahora ya no se pertenece a sí mismo. ¿Por qué? Porque es esclavo del Señor. La nueva vida de este siervo de Dios, caracterizada por la humildad, era entonces el resultado de su aceptación y reconocimiento de que no es más que un siervo de Dios. Nosotros actuamos de la manera como actuamos cuando tenemos clara nuestra identidad. Muchas personas, como son hijos del rey, quieren vivir como el rey, entonces viven por allá en las nubes en su cristianismo. No aceptan muchos que somos realmente esclavos del Señor. Hermanos, esta es la cualidad que nos debería de caracterizar a todos los hijos del Señor: la humildad que viene de vernos como sus esclavos. Aunque obviamente, mis amados, que esta es una cualidad particularmente ausente en muchas personas, que en lugar de aceptar con la frente en alto el adjetivo de ser esclavos de Jesucristo, más bien se avergüenzan de serlo. De hecho, cuando apenas empezó a dar a conocer unas décadas atrás esta doctrina de ser esclavos de Jesús, en su momento fue escandaloso, porque la percepción o el concepto que muchas personas tenían de lo que era ser cristiano era una cosa totalmente diferente. Pero Pablo aquí se está reconociendo como tal, esclavo. Amados, la gran manifestación de nuestro crecimiento espiritual es precisamente el desarrollo de la humildad en nosotros. Es aceptar que somos siervos, esclavos de Jesús. Y eso no debería de escandalizar a nadie. También, por el contrario, debería darnos valor y fortalecer nuestra confianza tanto en Dios como en la obra que Él ha hecho en nosotros. Porque, hermanos, para ser orgullosos, para ser arrogantes, para ser altivos, no se necesita quien enseñe. Esa es parte de nuestra naturaleza. Mientras que la humildad, la mansedumbre, es algo que proviene solo de Dios. Porque, hermanos, ser esclavos de Jesús es ser libres del mundo, de sus ataduras esclavizantes y opresivas a través del pecado. Eso es ser esclavo de Jesús. Pablo se siente seguro y confiado de ser quien es. ¿Por qué? Porque sabe quién es su amo. No es que yo me siento orgulloso de ser esclavo de cualquiera, no. Él, con la frente en alto, se siente orgulloso de ser esclavo, porque es esclavo de Jesús. Sabe que a quién es que está sirviendo, sabe de dónde proviene su respaldo, y que el gran Rey de Reyes y Señor de Señores es quien afirma la autoridad de Él. Así que, cuando nosotros tenemos esa convicción de que servimos es a Cristo Jesús, podemos decir con la frente en alto: soy siervo de Dios, soy esclavo de Jesucristo. No con vergüenza, no con vergüenza. Yo te quisiera preguntar: ¿tú de quién eres esclavo entonces?
¿De quién eres esclavo? ¿O de quién aspiras ser esclavo? ¿Del mundo? ¿De tus placeres? ¿De aquellas cadenas pecaminosas? ¿O de Cristo? Amados, nosotros fuimos comprados, como lo entonábamos ahora en una de las canciones, a precio de sangre. Nuestra vida le pertenece a Cristo. Por tanto, debe servirle con amor y con gratitud. Y cuando hablamos de servirle, no solamente estamos hablando de iglesia, estamos hablando de nuestra propia vida. Pero Pablo también en este primer versículo nos recuerda que somos enviados, dice la segunda frase, y apóstol de Jesucristo. Apóstol es un término tanto técnico como general dentro de las Escrituras. Técnicamente, apóstol se refiere a los 12 discípulos que fueron testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Salvador. Y Pablo también fue un apóstol colocado ahí en el cargo en un momento diferente y de una forma tal vez muy inusual. Sin embargo, también el término apóstol quiere decir de igual forma enviado. Y en ese sentido aplica a cada creyente, porque todos somos enviados en nombre de Jesucristo. Obviamente, mis amados, que no somos este tipo de apóstoles en el mismo sentido de Pablo y los 12, pero sí podemos y debemos hablar de nuestra vocación y autoridad como misioneros de nuestro Salvador. Ser enviados por el Señor o ser sus mensajeros es parte de nuestra personalidad cristiana. Así como el hombre fue creado para ser una persona sociable, que se relaciona con los demás seres humanos, el creyente también fue salvo para proclamar y transmitir el mensaje y el amor de Jesucristo. Y hermanos, esto debe de ser parte de nuestra esencia, de nuestro carácter como cristianos. De hecho, no cumplir con este mandato es ir en contra de nuestra propia naturaleza espiritual. Sería como una persona antisocial que no está desarrollando lo que por esencia debe de ser. Y esto nos debería de cuestionar a nosotros, si estamos ejerciendo ese rol de ser mensajeros enviados del Señor Jesucristo. En ese sentido, mis amados, todos nosotros somos enviados del Señor, llamados para servirles como embajadores, como mensajeros, como portavoces de su poderoso y bendito mensaje de salvación. La pregunta es, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Cuántas personas están conociendo o han conocido del Evangelio por medio de las buenas nuevas que tú les has dado? Y mis amados, si no estamos desarrollando este don y cumpliendo con este mandato, hoy el Señor nos lo está recordando, para que salgamos de ese letargo espiritual. Y creo que de una de otra manera, en las predicaciones anteriores, incluso los miércoles también, se ha venido hablando de esto, de que el Señor nos ha llamado para proclamar el Evangelio. Pero aparte de esto, la última parte del versículo 1 nos habla de que hemos sido seleccionados. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Observemos bien, Pablo expresa el propósito para el que fue llamado. Él dice que su apostolado existe para la fe de los escogidos. Es decir, Pablo tiene muy claro que su proclamación del Evangelio despierta la fe de los que han sido seleccionados por Dios. Dicho en otras palabras, la salvación es obra soberana de la gracia de Dios, pero es obvio que el que no se arrepiente, el que no cree, no será salvo. Ahora bien, la voluntad final de Dios al seleccionar a Pablo y a cada creyente es que la fe que salva nos mueve a un conocimiento completo de la verdad, que resulta en ¿qué? En una vida piadosa,
según el conocimiento de la verdad. El conocimiento de esa verdad y la piedad están íntimamente relacionados. Íntimamente relacionados. En otras palabras, lo que yo creo afecta la forma en que vivo, y la forma en que vivo debe demostrar lo que yo realmente creo. No son dos cosas diferentes. Yo puedo creer y creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en la salvación, pero vivo como bien me parece, según mis conceptos, según mis criterios. No. Estaríamos viviendo de esa manera una dicotomía, y no hemos sido creados ni salvos de esa forma. El conocimiento de la verdad nos debe llevar a la piedad. Dice un teólogo llamado Bart Hafner, comentando sobre el fracaso de la iglesia para pasar de la fe al conocimiento y a la piedad, él dice lo siguiente: en estos días somos desafiados, pero no cambiados. Somos convencidos, pero no convertidos. Oímos, pero no hacemos, y así nos engañamos. Cierro la cita. Y tiene toda la razón. Hermano, el Hijo de Dios ha sido seleccionado para salvación, pero esa salvación implica vivir una vida santificada, una vida santa, una vida pura y una vida piadosa. Aquí la autenticidad de la verdad del Evangelio, ¿en qué se reconoce? En nuestra vida, para que todos la vean. Una vida piadosa es lo que habla de nuestra madurez como seguidores de Cristo y refleja el propósito de nuestro llamado. Eso es lo que hace una vida piadosa. Así es que, hermanos, nadie fue escogido por el Señor solo para que forme parte de las estadísticas de una congregación o solo para que ofrende. No, hermanos. Nadie fue escogido exclusivamente para eso. Como siervos de Dios, existimos para buscar tanto la salvación de los perdidos como también el crecimiento de la piedad en nuestra propia vida. Es para eso que existe el cristiano y el cristianismo, para ser un pueblo diferente, según el conocimiento de la verdad. Ese, mis amados, es el verdadero sentido de nuestro llamado. Servir al Señor, pero no solo con las actividades o servicios que prestamos tal vez en una congregación, sino con nuestra propia vida piadosa, según el conocimiento que el Señor nos da por medio de la verdad de su palabra. Y también valdría la pena cuestionarnos si estamos nosotros siendo coherentes, viviendo una vida conforme a lo que decimos que creemos. Como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como hermano en Cristo, si estoy siendo coherente. Porque es que de dientes para afuera podemos decir mis hermanos, como dicen las abuelas, muchas cosas, pero nuestra vida, si está siendo realmente transformada, mi esencia, mi corazón, si está siendo realmente convertido, o solamente me estoy quedando en mero conocimiento vacío, ineficaz para el cambio de nuestras vidas. Pero Pablo no solo resalta que somos siervos del Señor, sino también, como lo dice en el segundo encabezado, que estamos seguros en el Señor. A pesar de ser solo el saludo introductorio lo que estamos abordando hoy, Pablo es específico desde la primera palabra, y en este caso el apóstol quiere establecer cuál es la posición en la que estamos nosotros los creyentes frente a Cristo y frente al futuro. Para Pablo no podríamos estar en una mejor posición, porque en Cristo, dice, estamos seguros. Escuchemos lo que dice en el versículo 2: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. El apóstol aborda aquí una de las grandes promesas de la Escritura, poniendo entonces todo su peso en el carácter inamovible de Dios.
Nótese esta maravillosa reacción en cadena, en escala, según lo que dijo en el versículo anterior. La fe salvadora de los que pertenecen al Señor lleva al conocimiento de la verdad, y ese conocimiento de la verdad conduce a la piedad, y todo eso descansa ahora en la esperanza de la vida eterna, en un Dios que dice, no puede mentir. La esperanza, según lo ve Pablo, es una certeza confiada, una expectativa de algo que todavía no es nuestro, pero que estamos seguros lo será, una eternidad con Cristo. Esa es la vida eterna, la vida misma de Dios en nosotros y un día nosotros con Él. Es tanto aquí como cantidad, como calidad de vida, es decir, es una vida para siempre con Cristo. La esperanza de gloria. Y esta esperanza de vida eterna se basa ¿en qué? En el carácter, en la integridad del Dios que no puede mentir, tal como lo ha dicho reiteradamente en las Escrituras. De hecho, el pasaje más común al que hace referencia es Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Y Pablo está echando mano a esas palabras. Nuestro Dios no miente. El apóstol entonces refuerza su convicción señalando que esta esperanza de vida eterna fue prometida antes de los tiempos. Dicho de otra manera, el plan de salvación mira en ambas direcciones por esa autopista de la gracia de Dios. Se extiende desde la eternidad pasada y dura hasta la eternidad futura. Y lo que Pablo está describiendo acá en su saludo inicial es nada más y nada menos lo que se conoce como el pacto de redención, donde el Padre muestra su amor por su Hijo, prometiéndole un pueblo redimido que le amará, que le servirá, que le glorificará para siempre. ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo muestra su amor por el Padre, convirtiéndose en el Cordero que fue inmolado para la salvación de ese pueblo de Dios, llamado el pacto de redención. Hermanos, todo el plan redentor es una promesa eterna hecha a la humanidad pecadora. ¿Por qué? Como demostración del amor de Dios por nosotros. Nuestra salvación no es una ocurrencia de Dios, digámoslo. Él la planeó desde el principio hasta el último detalle, desde antes de que existiéramos. Así es que, hermanos, esa esperanza en la vida eterna nos debe de proporcionar un ancla en medio de las dificultades y nos debe de motivar a perseverar en nuestra fe, sencillamente porque Dios es absolutamente confiable. En Él no hay mentira. No podemos nosotros creer o considerar de qué sirve portarme bien. Si cuando menos piensa, Dios va a cambiar de opinión respecto a mí. No. Nuestra vida piadosa debe de ser fundamentada y construida sobre la base de nuestra esperanza eterna, en un Dios infalible. De hecho, el objetivo aquí de Pablo con estas palabras es invitarnos a confiar plenamente en el Señor, a basar nuestra esperanza en su carácter inmutable, no en lo que nosotros hacemos por Él o para Él, no. Pablo no está diciendo acá, y tengo esperanza porque he sufrido por Él, porque todo lo he hecho bien por Él. No, no, no. Tengo esperanza porque creo profundamente de que Dios no miente. Es más, comprender el sacrificio del Padre y del Hijo, que nos muestra el inmenso amor de Dios por nosotros, nos debe de motivar a responder a ese amor. ¿Cómo? Con gratitud, con servicio. Cuando nosotros realmente tomamos conciencia de eso, del sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Y no sé, mi apreciado hermano, si tú has tomado conciencia de eso.
El sacrificio del Señor no fue cualquier cosa. Así es que, ¿cómo estás tú respondiendo y reaccionando a eso? Nuestra fe, mis amados, debe de ser una fe sólida, no basada en experiencias personales, sino en ¿qué? En el conocimiento del carácter inquebrantable del Señor. Ahí es donde debemos poner nuestra fe. Por tanto, propongamos entonces en nuestro corazón buscar activamente, conocer y aplicar la verdad de Dios en cada aspecto de nuestra vida diaria, en cada aspecto. Aprender a vivir a la luz de la esperanza de la vida eterna, que nuestras acciones y decisiones reflejen esa esperanza. A veces actuamos como lo dijeron por allá Pablo, como aquellas personas a quienes refutó Pablo, que dijeron, como los corintios, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y pareciera que muchos cristianos viven de esa manera, sin ser consecuentes con la esperanza en la promesa del Señor Jesucristo. Debemos nosotros, mis hermanos, vivir de tal manera que se refleje que en verdad en nosotros hay una esperanza. Cuando perdemos esa esperanza, estamos expuestos totalmente a incurrir en cualquier o en todo tipo de pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensamos? Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Y tomamos malas decisiones. Pero en esta reacción en cadena de este maravilloso plan de Dios que Pablo nos describe, ahora le añade un eslabón más, crucial también, versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. La promesa de vida eterna del Dios que no puede mentir entró entonces en la historia por el medio que menos se imaginaría. ¿Por medio de qué? De la palabra del Señor dada a conocer a través de la predicación. Y Pablo resalta que este mensaje le fue confiado a él y a nosotros también, hermanos, por mandamiento divino de nuestro Salvador. Es decir, no podemos pretender o esperar que nuestras familias, conocidos, allegados, compañeros, lo que sea, puedan alcanzar o ser alcanzados por Cristo o conocer a Cristo si nosotros mismos nos disponemos como instrumentos del Señor. Y sin duda alguna, hermanos, todos los que hoy conocemos del Señor somos el resultado del poder del Evangelio que un día alguien nos compartió. Alguien nos compartió. Algunos tal vez de manera casual o en medio de eventualidades abrumadoras, desesperanzadoras, pero en últimas fue el poder del Evangelio que nos salvó y nos brinda esa seguridad. Pero hay algo que también es sorprendente, hermanos. Dios ha puesto su plan eterno de salvación, ¿saben en manos de quién? En manos de personas como usted y yo. El poder de salvación de Dios está en usted, hermano. No porque usted salve, sino porque usted es el que lleva el mensaje de salvación. Y no sé si lo hemos visto de esa manera. Nosotros, como heraldos del Evangelio, somos receptores de una confianza divina, un tesoro sagrado. El mensaje que predicamos no es nuestra palabra, es su palabra. Así es que es nuestro compromiso. Este es su mandamiento. Esta debe de ser nuestra vocación, hermanos. Predicamos su palabra y no predicamos ninguna otra cosa. Obviamente que algunos pueden predicar el evangelio mejor que otros, pero nadie predicará un evangelio mejor. No. Cambian los estilos de predicación del evangelio, pero el evangelio siempre será el mismo. Y esto también es importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque destaca esa importancia de buscar activamente dónde podamos nosotros encontrar la verdad de la palabra de Dios a través de la predicación. Pero aparte de eso, nosotros también
hemos recibido ese mandato, esa responsabilidad de compartir ese evangelio, aunque no seamos predicadores en una congregación, hermanos. No necesitamos serlo. La cuestión aquí entonces es si estamos nosotros aprovechando al máximo las ocasiones cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios para nuestra santificación. Si las estamos aprovechando al máximo. Mire pues que es la palabra de Dios la que santifica, la que transforma, la que salva. Estamos viniendo ¿a qué? A la iglesia. ¿A qué estamos viniendo? Debería de pellizcar nuestra conciencia de esto, hermanos. Si somos conscientes de que la predicación de la palabra es la que va a ejercer un cambio en mi vida, deberíamos de estar muy atentos a ella, no desaprovechar la más mínima oportunidad de la exposición de la verdad. Pero en segundo lugar, si estás viendo tú las oportunidades que el Señor te está brindando a tu alrededor de hablar de tu fe, de compartir esas buenas nuevas de salvación a otro, son dos cosas diferentes pero preciosas, y ambas enriquecen mi vida. Estar atento, aprovechar la palabra de Dios para mí y tomarla también para transmitírsela a otros. Así es que, amado, si tú estás seguro de tu esperanza eterna en Cristo, no nos debe de dar miedo de ser instrumento del Señor para llevar el evangelio. Cuán poderoso, mis hermanos, cuán poderoso es conocer la verdad, porque la verdad, aparte de hacernos libres, la verdad nos empodera, o debería de empoderarnos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nosotros, como lo dice el tercer encabezado, estamos comprometidos con el pueblo del Señor. Comprometidos con el pueblo del Señor. Después de esta larga explicación acerca del propósito y la autenticación de su apostolado, Pablo ahora se dirige el saludo propiamente dicho acá. El apóstol deja claro su compromiso con la iglesia de Jesucristo, y esto queda muy claro también en esa dedicación y lealtad a personas como Tito en este caso. Veamos él cómo expresa ese compromiso con el pueblo de Dios. Dice el versículo 4: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Tito, como mencionamos algo al inicio, era un griego, es decir, gentil, no pertenecía al pueblo judío, convertido al cristianismo. Fue uno de los compañeros fieles y más leales del apóstol Pablo. Estuvo con el apóstol en los lugares y los momentos más difíciles de su ministerio. De hecho, alguien podría decir que Tito era el boina verde del ejército de Pablo, del evangelio, a quien se podía enviar a los lugares más difíciles y más peligrosos. Y de hecho, esto era lo que estaba haciendo Tito ahí, en la isla de Creta: poner las cosas en orden en las congregaciones que estaban en completo desorden. Y Pablo aborda entonces aquí dos aspectos importantes a tener en cuenta. En primer lugar dice: compartimos una fe común. El apóstol se dirige y se refiere a Tito como verdadero hijo espiritual, al igual que con Timoteo. Estas palabras del apóstol sugieren que él fue quien los llevó a ambos a la fe en el Señor Jesucristo. Pero lo que realmente los une es que una fe común. Una fe común. Es decir, la fe salvadora que experimenta cada creyente para salvación, basada en el conjunto de la verdad cristiana que fue entregada a todos los santos. Una fe común. Es más, a Tito le fueron encargadas las iglesias de la isla porque Pablo confiaba en que la sana doctrina en que él creía como apóstol era la misma sana doctrina en la que creía su hijo en la fe, Tito.
Mandar a Tito o enviar a Timoteo era como ir él mismo, según Pablo. De hecho, esa es la razón por la que el apóstol confía tanto en Tito, como lo expresa por allá en 2 Corintios 8:16. Dice: pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes, ¿en quién? En el corazón de Tito. Esta es la común fe que los unía a ellos. ¿Qué? Pasión, temor y temblor por la verdad y amor por los demás. Eso es lo que le está diciendo Pablo en esta carta a los Corintios. No puedo encontrar una persona mejor que Tito, porque no solo les va a enseñar la verdad, sino que en él hay amor por ustedes. Tito debía predicar el mismo mensaje que predicó Pablo. ¿Por qué? Porque es la fe que se enseñó en el siglo I, y es la misma fe que se debe de enseñar en el siglo XXI, mis amados. La misma fe, ni le quite ni le ponga al evangelio. Y hermanos, al igual que Tito, nosotros compartimos esa fe común también, y se nos ha encomendado proclamarla fielmente. Porque, hermanos, aunque los métodos tal vez puedan cambiar a lo largo de la historia, el mensaje sigue siendo el mismo. No puede haber una iglesia vibrante, dinámica, genuina según el Nuevo Testamento, si no está arraigada y sostenida en la fe común de la sana enseñanza. No puede haber una iglesia como tal si no hay verdadera enseñanza. Hermanos, es normal que en una congregación, incluso en una familia, surjan discrepancias de alguna manera, pero la fe común en la verdad siempre nos mantendrá unidos. En esto, mis amados, radica la importancia vital de aferrarse a la sana doctrina de corazón y la verdad bíblica sin adulterar. Esa es la importancia, porque la fe de todos en la verdad es la que nos protege del error, la que nos guía en una vida de santidad, cuando todos hablamos un mismo lenguaje. Ese es el ejemplo que nos da Pablo y Tito. La confianza, la lealtad, el amor mutuo entre ellos fue como verdaderos padres e hijos espirituales. Él dice: a mi hijo en la fe. ¿Por qué? Una relación y una confianza que surgió en ambos por la fidelidad que ambos tenían por la verdad. Ellos confían el uno en el otro. ¿Por qué? Porque los dos tienen una fe común en la verdad. Lo que yo creo, lo cree Tito. Ahora el punto es: ¿tú crees en la misma verdad bíblica que creo yo? ¿O yo creo en la misma verdad bíblica que crees tú? ¿Saben por qué? Porque si es así, mis amados, mi amor por ti y tu amor por mí debe de ser genuino, debe de ser sincero. Confiamos los unos en los otros porque creemos y obedecemos la misma verdad. La misma verdad. Cuando una pareja, cuando un matrimonio de impíos, donde había infidelidades tal vez de parte y parte, pero llegan a los pies de Cristo, Cristo vuelve a generar confianza en ellos, pero no porque yo confío en ella o ella confía en mí, sino porque sabemos que ambos somos temerosos de Dios. Y es exactamente lo mismo que está explicando Pablo. Yo amo a mi hermano Tito como mi hijo espiritual. ¿Por qué? Porque nos une una fe en común. Un matrimonio, una familia, una iglesia siempre va a tener más garantía de prevalecer unida, firme y estable si todos tenemos una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Señor. Es decir, tener una fe común, como la que hubo en Pablo y Tito. Si estamos creyendo cosas diferentes, hermanos, si estamos pensando cosas diferentes, si yo tengo una verdad y usted tiene otra, difícilmente vamos a lograr vivir unidos. Pero el otro aspecto que Pablo aborda en este versículo es que estamos en la familia de Dios.
El Nuevo Testamento utiliza muchas metáforas, varias metáforas e imágenes que describen la relación de Dios con su pueblo. Se habla del templo, de un edificio, de un cuerpo, de que la iglesia es su novia, pero también somos una familia. Y en esto se centró Pablo aquí al terminar su saludo a Tito y a sus lectores. Cuando recibimos a Jesús como Salvador, también recibimos a Dios como nuestro Padre. Y eso nos hace familia de Dios. Al parecer, ahí en la isla de Creta, donde está Tito, había una cuestión, había como un problema para creer o asimilar a Jesús como Salvador. ¿Y por qué se deduce eso? Porque en el Nuevo Testamento se menciona a Jesús como Salvador a lo largo del Nuevo Testamento en 12 ocasiones. Y de esas 12 ocasiones, 6 veces se lo menciona en estos 3 capítulos de Tito. No querían aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, o no lo querían reconocer. Así es que constantemente Pablo les está recordando que Dios el Padre y Cristo el Salvador son uno y nos ha hecho parte de su familia. Y hermanos, porque somos familia, porque somos amados por nuestro Padre y nuestro Salvador, es que el amor de ellos fluye en nosotros. El amor de ellos se manifiesta a través de estas 3 bendiciones cristianas de la gracia, la misericordia y de la paz del Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Esa gracia, ese favor inmerecido es lo que nos hace entrar en la familia de Dios. Esa misericordia, que es la compasión ilimitada de Dios, podríamos decir que es lo que nos mantiene en la familia de Dios, por la misericordia. Y la paz, que es esa plenitud insuperable, es lo que disfrutamos una vez que estamos dentro de la familia de Dios. ¿Tú te consideras parte de la familia de Dios? ¿Te consideras que has recibido la gracia y que te sostiene la misericordia y que vives en esa paz? Y amados, todo esto y más todavía es nuestro porque compartimos una fe común y formamos parte de la familia de Dios. Y ya para irnos acercando al final, mis amados, tal vez digamos, ¿qué propósito puede tener el saludo inicial de una carta si no es más que mero formalismo? Sin embargo, como lo acabamos de ver, Pablo, desde la primera palabra, nos quiere enseñar que hemos sido llamados para servir. Hemos sido llamados para servir, sea en la congregación, sea en tu casa como padre de familia, como esposo o como hijo, pero servir con temor y temblor. Servir y desarrollar una vida piadosa. Y para eso, ¿qué es necesario? Tener convicciones claras y profundas de quiénes somos. De quiénes somos, hermanos. Así es que recordemos que no somos esclavos ni del mundo ni de nosotros mismos, sino esclavos ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Tú y yo dependemos totalmente de Él según sus promesas eternas. Nosotros no vamos a llegar más lejos de lo que sea la voluntad de Dios que lleguemos cuando dependemos de Él. Y lo único que nos va a mantener siempre unidos en casa o en la iglesia es nuestra fidelidad ¿a qué? A la verdad del Señor. A la verdad del Señor. Y le hablo aquí a las parejas y a las familias en general. Cuando somos una pareja, un matrimonio, una familia en Cristo, y cuando tengamos inconvenientes, cuando tengamos conflictos, cuando somos una iglesia realmente saludable, ¿a quién hay que acudir? Al consejo de Dios. La verdad siempre, siempre, mis amados, nos va a mantener unidos. Cuando ambos la abrazamos, cuando ambos la amamos y nos sometemos a ella. Hermanos, la vida sin duda alguna es desafiante. No solo en la iglesia, sino en cada aspecto de nuestra existencia.
Así lo fue para Pablo, así lo fue para Jesús y para cada cristiano a lo largo de la historia. Sin embargo, aprender a ver a Cristo, su sacrificio, su amor por nosotros, nos debe de llevar a servirle con obediencia, con gratitud, con vocación, como verdaderos esclavos del Señor. Cuando nosotros aprendemos a valorar, aún, mis amados, aún por encima de circunstancias difíciles y en medio de todos los escenarios, hemos sido llamados para servir al gran Rey. Pero si lo quieres hacer con libertad, con convicción y con vocación, entiende primero quién eres tú en Cristo Jesús. Y no somos más que eso, mis amados, sus esclavos, sus siervos. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Poderoso y bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana, Padre bueno, te damos las gracias una vez más, Rey soberano y eterno, por recordarnos, Dios mío santo, quién somos en Cristo Jesús. Por recordarnos, Padre amado, de que somos bendecidos por ti, eterno Señor, con nuestra salvación, con la obra que día tras día vienes haciendo en nuestras vidas. Pero sobre todo, Padre, por recordarnos de que somos esclavos tuyos, amadísimo Salvador. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor amado, porque desde antes de la eternidad nos tuviste en cuenta para que hoy estuviésemos aquí recibiendo tu palabra. Y hasta la eternidad, Señor, has pensado en toda nuestra vida, Dios mío santo, hasta que un día concluya a tus pies en el paraíso contigo, Señor. Muchas gracias, Rey soberano, por mantenernos en esa esperanza eterna. Ayúdanos a vivir de esa manera, Señor del cielo. Ayúdanos a que nuestras decisiones y nuestras acciones de cada día también las tengamos presentes con nuestra esperanza eterna, Señor. Padre, te suplicamos en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús, nuestro Señor, que por favor nos ayudes, eterno Señor, como iglesia, como familias en Cristo, como comunidades, Dios mío, a vivir en una fe común, Señor. Que tengamos un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, que sea el que rige nuestras vidas. Ayúdanos a verlo con fe, pero también con profunda humildad, como lo está haciendo Pablo, Señor amado. Ayúdanos a sentar ese legado, como lo está haciendo Pablo también, Señor de los cielos. Te lo pedimos, Padre bueno, y agradecemos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, Rey, amén y amén.